Los hermanos Javier y Mateo siempre fueron diferentes como el día y la noche. Javier, el mayor, era el orgullo de la familia. Su éxito en los negocios y la habilidad de transformar cualquier idea en oro lo convirtieron en una figura respetada, aunque algo arrogante. Mateo, por otro lado, siempre fue más introspectivo, con los pies firmes en la tierra, literalmente. Cuando el padre falleció, la lectura del testamento trajo una sorpresa. Javier heredaría las bodegas y propiedades lucrativas, mientras que Mateo se quedaría solo con un terreno árido al sur de Castilla. «Esto es más un castigo que una herencia, Mateo», se burló Javier, riendo al ver al hermano guardar los papeles como si fueran preciosos. Mateo no se inmutó con el comentario. Para él, esas tierras significaban algo más grande que el lucro. Era el último pedazo de la memoria del padre. Un hombre sencillo, pero con una visión profunda sobre la conexión entre la tierra y la vida. Aún así, era imposible no sentir el peso de las críticas. Javier insistía en su propuesta. «Véndeme esas tierras. Haré algo útil con ellas porque estás perdiendo el tiempo». Mateo, ya acostumbrado al tono prepotente del hermano, simplemente respondió: «No están a la venta, Javier». Aquella decisión fue recibida con una risa sarcástica, seguida de una mirada de quien pensaba que, tarde o temprano, él cambiaría de opinión. Los rumores en la pequeña villa de Almagro comenzaron rápido. «Mateo se está volviendo loco. Esas tierras ni sirven para cabras», decía doña Carmen, la dueña del mercado local. Javier, que adoraba la atención, se aseguró de alimentar los comentarios mientras tomaba su café en uno de los encantadores bares de la plaza. «Él insiste en guardar ese montón de polvo como si fuera oro. Yo solo quería librarlo de la ridiculez», comentó Javier a un grupo de conocidos. A pesar del tono, ya planeaba cómo expandir sus negocios si lograba hacerse con esas tierras. Para Mateo, las críticas eran como un eco constante, pero tenía sus razones. Creció escuchando al padre decir que la tierra siempre retribuye a quien la escucha. Sin embargo, mirando el suelo seco y agrietado, no podía evitar un momento de duda. Una tarde, mientras pasaba por los límites de la propiedad, encontró a Pedro, un viejo amigo del padre. «¿De verdad vas a meterte en esta locura?», preguntó el hombre, con una mezcla de preocupación y curiosidad. Mateo levantó la barbilla, intentando parecer más confiado de lo que se sentía. «Sí, porque sé que hay algo aquí que nadie más ve», respondió, aunque sin saber exactamente qué estaba buscando. Mientras tanto, Javier vivía en un mundo completamente diferente. Con sus trajes a medida y un Mercedes estacionado frente a su casa en Madrid, solo volvía a la villa para tratar asuntos prácticos. Cuando vio el estado de las tierras de Mateo, no contuvo la risa. «Estás cavando tu propia ruina, hermano», provocó durante una visita inesperada. Mateo, con la camisa sucia de tierra y la mirada cansada, respondió solo: «Esto es más de lo que puedes entender, Javier». La tensión entre ellos era cada vez más evidente, y cualquier encuentro terminaba con puertas cerrándose o miradas cargadas de resentimiento. Javier, sin embargo, no se rendiría fácilmente. Volvió a Almagro poco tiempo después, esta vez con un tono más directo. «Escucha, Mateo, te estoy ofreciendo buen dinero. Podrías dejar esta vida de sufrimiento y hacer algo que valga la pena», dijo, cruzando los brazos como quien sabe que tiene el control. Mateo no perdió tiempo y devolvió con firmeza: «Sufrimiento sería traicionar la confianza que nuestro padre depositó en mí». Javier esbozó una sonrisa escéptica, negó con la cabeza y se fue sin decir más. Mateo sabía que aquello estaba lejos de terminar, pero también sentía que su batalla apenas comenzaba. Mateo decidió que, a pesar de las dificultades, jamás vendería las tierras. No era una cuestión de terquedad, sino de respeto por la memoria del padre. Recordaba las tardes en que caminaban juntos por los campos de la villa, escuchando historias sobre cómo la familia llegó a esa tierra. Para Mateo, había algo casi sagrado allí. Incluso con las tierras resecas y sin una sola planta viva, sentía que ese pedazo de suelo guardaba un propósito mayor, pero el mundo a su alrededor no parecía compartir esa visión. Cada paso que daba por las calles de Almagro
era acompañado de miradas de lástima y susurros ahogados. Los primeros días fueron desafiantes. Mateo se levantaba antes del amanecer con el sonido del campanario de la iglesia a lo lejos y pasaba horas estudiando el suelo. Intentaba entender qué había allí, qué podría crecer en tanta aridez. Sin embargo, sus manos pronto se llenaron de callos y frustración. El suelo parecía muerto, indiferente a sus esfuerzos. Mientras tanto, Javier se aseguraba de reaparecer de vez en cuando, con su ropa elegante y comentarios afilados. «¿Aún no has cambiado de opinión, Mateo? Porque esto no va a dar en nada, lo sabes», decía casi como si estuviera ansioso por una petición de ayuda. A pesar de la aparente tranquilidad, Mateo sentía el peso de las expectativas. En la villa no había quien no tuviera una opinión sobre él. «Si al menos hubiera heredado algo útil», comentaba doña Carmen mientras preparaba un gazpacho para los nietos. El ambiente estaba lleno de tradiciones, pero la paciencia de la comunidad con los soñadores era corta. Aún así, Mateo intentaba mantenerse firme. Por la noche, en su pequeña casa al borde de las tierras, leía viejos cuadernos que el padre había dejado, buscando inspiración en las palabras de aquel que nunca desistió de nada. Aún así, las dificultades eran cada vez mayores. Una sequía prolongada asolaba toda la región, y los pozos de las villas vecinas comenzaban a secarse. Mateo miraba sus tierras y empezaba a cuestionar si estaba siendo demasiado idealista. Sentado en el porche, con una copa de vino barato en las manos, recordó algo que el padre solía decir: «La tierra es como las personas, hijo. Dale atención y paciencia, y te sorprenderá». Esas palabras eran el único hilo que mantenía viva su esperanza. Javier, por otro lado, usaba la situación como combustible para sus provocaciones. «Esta sequía es solo otra señal, Mateo. ¿No ves que estás desperdiciando tu tiempo?», insistía, mientras saboreaba una copa de Rioja en una de sus visitas. Mateo lo ignoraba, pero no podía evitar que las dudas invadieran su mente. ¿Y si Javier tenía razón? ¿Y si esas tierras realmente eran inútiles? Durante una noche de insomnio, Mateo se levantó y caminó hasta el límite de su propiedad. Bajo el cielo estrellado de Castilla, juró a sí mismo que daría lo mejor de sí antes de rendirse. La comunidad seguía escéptica, pero Mateo comenzaba a trazar sus propios planes. Entre los cuadernos del padre y lo que veía en el día a día, empezó a darse cuenta de que la tierra tenía su propia lógica. Tal vez necesitaba algo más que fuerza bruta para transformarla. «Nada que valga la pena viene fácil», pensó, mientras anotaba algunas ideas para probar en los días siguientes. Y aunque el suelo aún parecía inmóvil y seco, algo dentro de él comenzaba a moverse, una chispa de fe que sabía que necesitaría nutrir con cuidado. El calor de agosto hacía que el aire sobre las tierras de Mateo temblara como espejismos. Sin lluvia y con las dificultades creciendo, empezaba a cuestionar sus propias decisiones. Cada día parecía más claro que el desafío era mayor de lo que imaginaba. Al final de una tarde especialmente agotadora, mientras recogía las herramientas gastadas, Mateo miró el horizonte seco y susurró para sí mismo: «Quizás Javier tenga razón». El pensamiento lo molestaba más que cualquier crítica que hubiera escuchado hasta entonces. Esa duda plantaba una inquietud que parecía crecer junto con el polvo que el viento levantaba. Javier eligió ese momento para reaparecer. Como siempre, estacionó su auto importado con un fuerte rugido, rompiendo la tranquilidad de la villa. Bajó, con el blazer impecable, y caminó hacia el hermano. «Mateo, vine a intentar salvarte de ti mismo», dijo, con ese tono de superioridad que lo irritaba profundamente. Javier presentó una vez más una propuesta. Compraría las tierras por un precio más alto que el justo. «Estás perdiendo tiempo y dinero. Esto no tiene futuro, pero puede darte un buen comienzo en otro lugar». Las palabras vinieron acompañadas de una sonrisa condescendiente, casi como si ya hubiera ganado. Mateo sintió el sangre hervir. Javier era hábil con las palabras, pero la insistencia en tratar las tierras como un error de cálculo lo hacía perder la paciencia. «Crees que puedes medir todo con dinero, Javier, pero esto es más que un pedazo de tierra para mí», respondió,
mirando al hermano con firmeza. Javier bufó, frustrado. «Más que tierra. Mateo, despierta. Esto es una carga. Estás hundiéndote solo y lo sabes». El tono de voz subió y por primera vez Mateo percibió algo diferente. Tal vez Javier no solo estaba intentando ganar, sino también ocultar un miedo. El enfrentamiento dejó marcas en ambos. Mateo se retiró a casa, pero las palabras de Javier continuaban resonando en su mente. Sabía que la situación estaba lejos de ser simple. La sequía empeoraba. Los recursos eran escasos y, a pesar de todo el esfuerzo, no había nada que pudiera mostrar como prueba de su trabajo. Por primera vez en semanas, Mateo pensó seriamente en la posibilidad de rendirse. Mientras tanto, Javier, de regreso en la comodidad de Madrid, comenzaba a trazar nuevos planes. Si Mateo no vendía las tierras por buen precio, tal vez sería necesario aumentar la presión. La tensión entre los dos hermanos ahora era palpable. En la villa, la gente hablaba en susurros sobre los rumores de una ruptura definitiva entre ellos. Mateo pasaba cada vez más tiempo solo, evitando la plaza y el mercado. Sentía el peso del juicio, pero su mayor batalla era interna. En una noche en que el cielo parecía pesar sobre él, Mateo releía uno de los cuadernos del padre y encontró una anotación que decía: «A veces hay que perder para aprender a ganar». Esas palabras encendieron una pequeña llama, suficiente para hacerle decidir que, al menos por ahora, no cedería. Cuando Javier volvió, unas semanas después, traía no solo palabras, sino también papeles. «Mateo, esto ya fue demasiado. Aquí tienes un contrato con una oferta que no puedes rechazar», anunció tirando los documentos sobre la vieja mesa de la cocina. Mateo miró al hermano, el rostro duro, pero los ojos firmes. «Puedes guardar eso, Javier. Estas tierras no están a la venta. Ni ahora ni nunca». Javier lo miró incrédulo, conteniendo la risa. «Te vas a arrepentir, Mateo. No digas que no te lo advertí». Y con eso se fue, dejando atrás un silencio cargado de promesas no dichas. Las semanas siguientes fueron una verdadera prueba para Mateo. Las tierras permanecían estériles y cada intento de cultivo parecía inútil. Aún así, no desistía. Una tarde polvorienta, mientras rebuscaba el viejo galpón de la propiedad, encontró una pila de cuadernos y anotaciones del padre. Estaban llenos de garabatos sobre técnicas de manejo sostenible e ideas que parecían audaces para la época. Si él creía en esto, tal vez haya algo aquí, pensó Mateo, con una chispa de esperanza. Sin embargo, la teoría era una cosa. Ponerla en práctica en un suelo que parecía muerto sería otra historia completamente diferente. En la villa, los comentarios sobre la persistencia de Mateo continuaban. «Él se está aferrando a un sueño que nunca dará frutos», comentaba el dueño de la taberna, mientras Javier escuchaba y asentía con la cabeza. «Es solo cuestión de tiempo hasta que vuelva a mí rogando por ayuda», decía Javier con una sonrisa confiada. Pero, para su sorpresa, Mateo comenzaba a actuar. Empezó a visitar bibliotecas en Toledo y a buscar información sobre técnicas agrícolas modernas. Sus días se dividían entre el estudio y el trabajo pesado en las tierras, intentando seguir las enseñanzas del padre. Lo que nadie sabía era que los primeros resultados fueron un desastre. Mateo intentó plantar pequeñas plántulas usando métodos de irrigación improvisados, pero la mayoría de ellas se secaron en pocos días. Por la noche, exhausto y con las manos callosas, se sentaba en el porche mirando el cielo estrellado y cuestionaba sus decisiones. «Quizás sea verdad. Tal vez esté intentando salvar algo que ya está perdido», murmuraba para sí mismo. Pero incluso en medio de la frustración, Mateo sentía que rendirse sería como traicionar la memoria del padre. «Solo un intento más», prometía, todas las noches. Mientras Mateo se esforzaba en silencio, Javier comenzaba a cambiar de postura. La certeza de que el hermano fracasaría lo hacía esperar, pero la demora en que esto sucediera lo irritaba. Durante una conversación en el bar de la plaza, Javier comentó: «Este teatro ya se está yendo demasiado lejos. Voy a resolver esto de una vez».
Sabía que su nombre tenía peso en la región y que podría usar su influencia para presionar a Mateo a vender. Para Javier, esto era una cuestión de lógica, salvar al hermano de sí mismo y evitar que la familia fuera motivo de burla por culpa de un lunático con tierras inútiles. Mateo continuaba firme, pero la presión era inmensa. Además de las dificultades con el suelo, ahora tenía que lidiar con rumores de que Javier estaba hablando con autoridades locales para conseguir los derechos de explotación del terreno. «Eso no es posible», dijo Mateo al escuchar el rumor por primera vez, pero en su mente una duda se instaló. ¿Sería su hermano capaz de llegar tan lejos? Esta posibilidad lo hizo redoblar sus esfuerzos, dedicando cada minuto a intentar dar vida a la tierra. Sabía que necesitaba mostrar resultados y rápido, o perdería todo. A pesar de todos los contratiempos, algo dentro de Mateo comenzaba a cambiar. Sentía que estaba aprendiendo de cada fallo, aunque a un alto costo. Una mañana, mientras observaba el campo vacío, sosteniendo uno de los cuadernos del padre, murmuró: «Si puedo hacer que esto funcione, ni Javier ni nadie podrán quitarme esto». Aún estando solo, Mateo sabía que había algo allí esperando ser descubierto. Solo necesitaba entender qué era antes de que fuera demasiado tarde. Mateo ya estaba acostumbrado a la rutina extenuante de intentar hacer que las tierras reaccionaran, pero algo en su interior lo impulsaba a continuar. Una mañana, mientras desenterraba piedras para limpiar el terreno, encontró algo curioso: una pequeña entrada de piedra casi cubierta por tierra y vegetación seca. Intrigado, limpió el área con cuidado y descubrió lo que parecía ser un pozo antiguo. El corazón se aceleró, pero el escepticismo lo hizo dudar. «No puede ser», murmuró, bajando hasta el fondo seco del pozo. Sin embargo, al cavar más profundo, una humedad tímida comenzó a surgir. El descubrimiento parecía surrealista. Mateo pasó toda la semana limpiando el pozo y profundizándolo hasta que un hilo de agua cristalina comenzó a brotar. Era poca, pero suficiente para reavivar la esperanza. Recordó las historias del padre sobre cómo esa tierra ya había sido fértil en el pasado. «Siempre confía en la tierra, Mateo. Ella guarda más secretos de los que los hombres pueden entender», decía el viejo Ramón. Ahora, ante aquella pequeña fuente, Mateo comenzaba a creer que el padre sabía más de lo que había dejado entrever. Aún así, sabía que no podía contarle a nadie, especialmente a Javier. El hermano sería capaz de usar su influencia para reclamar el terreno basándose en ese descubrimiento. Mateo guardó el secreto como si su vida dependiera de ello. Durante las noches, llenaba cubos con el agua del pozo y probaba diferentes formas de irrigar pequeñas porciones del suelo. A pesar del cansancio, algo en él vibraba de energía. «Puede que no sea mucho ahora, pero es un comienzo», pensaba, observando las primeras semillas germinar de forma tímida. En la villa, sin embargo, los rumores continuaban. Javier se dio cuenta de que Mateo estaba más recluido y eso lo dejó desconfiado. «Él está escondiendo algo», comentó con un amigo durante una partida de cartas en la taberna. Javier comenzó a mandar empleados a vigilar la propiedad, buscando cualquier señal de que algo estuviera cambiando. Mateo notó la movimentación y empezó a trabajar durante la madrugada, evitando que cualquiera viera los avances que estaba haciendo. El clima de tensión entre los hermanos solo aumentaba, con Javier sintiendo que estaba perdiendo el control de la situación. A pesar del secreto, Mateo no podía hacerlo todo solo. Comenzó a buscar más información sobre cómo aprovechar el pequeño recurso que tenía. Sus noches estaban llenas de lecturas y anotaciones, mientras durante el día trabajaba incansablemente. «Si logro probar que esto puede funcionar, nadie me lo quitará», pensaba, motivado por la posibilidad de transformar esa tierra en algo que ni siquiera Javier podría negar. Sabía que estaba en una carrera contra el tiempo, pero sentía que cada día era una pequeña victoria. Mientras Javier planeaba presionar al hermano, Mateo ya tenía otro enfoque: proteger y expandir el uso del pozo. Comenzó a estudiar formas de aumentar el acceso al agua subterránea sin comprometer la fuente. Durante una noche silenciosa, sentado al borde del pozo, miró el cielo estrellado y sonrió.
Tenías razón, papá. La tierra retribuye a quien tiene paciencia. Sin embargo, la sensación de que algo grande estaba a punto de suceder no lo dejaba relajarse. Sabía que tarde o temprano se enfrentaría nuevamente a Javier, pero esta vez en condiciones muy diferentes. Una tarde, mientras Mateo cargaba sacos de semillas para la pequeña área que había logrado irrigar, escuchó el sonido de pasos viniendo por el camino. Alzó la vista y vio a una joven con mochila en la espalda y botas de caminata cubiertas de polvo. «Hola, ¿eres el dueño de estas tierras?», preguntó ella con un acento marcado pero una sonrisa cálida. La mujer se presentó como Isabela, una agrónoma que acababa de llegar a Almagro para trabajar en un proyecto de sostenibilidad agrícola. «Escuché que estás intentando hacer algo diferente por aquí», continuó curiosa. Mateo dudó. Por un lado, se sentía desconfiado de cualquier extraño que pudiera exponer el secreto del pozo. Por otro, Isabela parecía genuina, y su experiencia podría ser útil. Después de unos minutos de conversación, decidió arriesgarse. «No tengo mucho que ofrecer, pero si quieres ver lo que estoy intentando hacer, siéntete libre», dijo, mientras la guiaba por el terreno. Isabela examinó el suelo, el pozo y las anotaciones garabateadas que Mateo mantenía en un cuaderno viejo. «Bueno, tienes algo valioso aquí, y no solo hablo del agua», comentó, señalando el terreno con un brillo en los ojos. Isabela explicó que su especialidad era la revitalización de suelos, combinando técnicas tradicionales y modernas. «Estas tierras pueden parecer muertas, pero solo están dormidas», dijo, mientras Mateo la escuchaba atentamente. Por primera vez en meses, sintió que no estaba solo. Juntos comenzaron a trazar planes para expandir el uso del pozo, crear sistemas de irrigación más eficientes y enriquecer el suelo con compost. Isabela trajo conocimientos técnicos que parecían complementar perfectamente la determinación de Mateo. «Parece que nuestro padre te envió en el momento justo», dijo Mateo, con una sonrisa a medias. La asociación, sin embargo, no pasó desapercibida. Javier escuchó hablar de la nueva visitante y, como siempre, quedó desconfiado. «¿Quién es esta mujer? ¿Y por qué está ayudando a mi hermano?», preguntó al dueño de la taberna, quien solo se encogió de hombros. A Javier no le gustaba la idea de que alguien más experimentado estuviera al lado de Mateo, especialmente si eso significaba que su hermano tenía una oportunidad real de transformar las tierras. Decidió investigar, enviando a uno de sus hombres para recopilar información sobre Isabela y sus supuestos planes. Mientras tanto, Mateo e Isabela avanzaban. Ella trajo equipos básicos, financiados por un pequeño programa del cual formaba parte, y comenzó a enseñarle a Mateo técnicas de cultivo que él jamás había imaginado. «La tierra no necesita ser perfecta, solo necesita ser comprendida», explicó Isabela, mientras plantaban las primeras plántulas juntas. La dinámica entre los dos era de respeto mutuo, pero también de largas conversaciones y risas, que hacían que Mateo se diera cuenta de cuánto extrañaba la compañía. Poco a poco, Isabela no era solo una aliada técnica, sino también una amiga y un rayo de luz en su vida solitaria. Mateo sabía que el trabajo aún estaba en sus inicios, pero con Isabela a su lado, se sentía más confiado que nunca. «Si esto funciona, será una revolución no solo para mí, sino para todo el pueblo», le dijo una noche, mientras cenaban a la luz de las velas en el pequeño galpón. Isabela sonrió, con los ojos brillando de emoción. «Va a funcionar, Mateo, y cuando funcione, hasta tu hermano tendrá que admitir lo que hiciste». A pesar de la esperanza renovada, Mateo sabía que Javier no se quedaría quieto. El próximo enfrentamiento parecía inevitable. Javier se enfureció al darse cuenta de que las cosas estaban cambiando. La noticia de que Mateo ahora tenía ayuda profesional lo molestaba más de lo que le gustaría admitir. Para alguien acostumbrado a tener el control, ver al hermano menor avanzar, aunque fuera despacio, era insoportable. Llegó sin previo aviso a la propiedad, interrumpiendo un día de trabajo de Mateo e Isabela. «¿Entonces es esto? ¿Estás usando ayuda externa para sostener tu ilusión?»,
dijo Javier, con la voz cargada de ironía. Debería haber imaginado que no podrías hacer esto solo. Mateo, que estaba cerca del pozo, levantó el rostro cubierto de sudor y polvo. ¿Qué quieres, Javier?, preguntó con un tono directo, cansado de las constantes interrupciones. Isabela, al percibir la tensión, se acercó lentamente, pero se quedó en silencio. Javier negó con la cabeza con una sonrisa forzada. Quiero evitar que te humilles aún más. Estas tierras no te llevarán a ningún lado. Mira a tu alrededor. Está claro que no puedes competir conmigo, declaró como si estuviera ofreciendo una solución a un problema insoluble. Las palabras impactaron a Mateo como una flecha, pero él se mantuvo firme. No estoy compitiendo contigo, Javier. Nunca lo he hecho. Estoy intentando hacer algo que tú nunca entendiste. Honrar lo que nuestro padre nos dejó, respondió, la voz cargada de emoción. Javier perdió la sonrisa. ¿Crees que eres el único que quiere honrar al padre? No me vengas con ese discurso moralista, Mateo. Lo que yo hago es práctico, útil. Tú solo estás soñando. Por un momento los dos hermanos se miraron, y el dolor de años de rivalidad parecía pesar entre ellos. Isabela, que hasta entonces había permanecido en silencio, decidió intervenir. Tal vez deberías escuchar a tu hermano, le dijo a Javier, sorprendiendo a ambos. La tierra puede parecer inútil, pero hay potencial aquí. Mateo está en el camino correcto, y lo que él hace puede beneficiar no solo a ustedes, sino a todo el pueblo. Javier rió incrédulo. ¿Entonces ahora tenemos a una experta opinando sobre nuestra familia? ¡Qué conveniente! Mateo intentó mantener la calma, pero la rabia era evidente en su rostro. Puedes reírte todo lo que quieras, Javier, pero esta vez no cederé. El enfrentamiento no terminó ahí. Javier salió pisando firme, pero con una idea peligrosa en mente. Sabía que, mientras Mateo mantuviera el pozo en secreto, su posición era frágil. Javier comenzó a planear maneras de exponer o, quién sabe, aprovecharse de este descubrimiento. Mateo sintió que la visita de su hermano era solo el comienzo de algo mayor, y eso lo preocupaba. Mientras tanto, Isabela lo miró con empatía. Él no va a desistir, Mateo. Pero tú tampoco deberías. Mateo suspiró, intentando ocultar su aprensión. Lo sé. Solo espero estar listo para lo que venga. El encuentro dejó cicatrices. Javier sentía que estaba perdiendo el control de la situación, mientras Mateo sabía que estaba entrando en territorio peligroso. La tensión entre ellos alcanzó un punto de ebullición, y el pueblo comenzó a notarlo. Los rumores sobre el conflicto familiar se propagaron, pero Mateo decidió concentrarse en lo que estaba construyendo. Sabía que no tenía tiempo que perder, ya que el próximo movimiento de Javier podría ser el más duro de todos. Mateo sentía el peso de las palabras de Javier como si fueran piedras sobre sus hombros. El pozo era su mayor ventaja, pero también su mayor vulnerabilidad. Sabía que si su hermano descubría la fuente, podría usar su influencia para tomar las tierras, justificando que ahora tenían un valor estratégico. ¿Estás seguro de eso, Mateo?, le preguntó Isabela una noche, mientras ambos planeaban la próxima etapa de riego. Mateo la miró por un momento, con semblante serio. No. ¿Pero qué más puedo hacer? Rendirme nunca fue una opción. Javier, por otro lado, estaba cada vez más impaciente. Para él, la negativa de Mateo a vender las tierras era un insulto, una afrenta directa a su autoridad. Comenzó a presionar a aliados en el pueblo, insinuando que Mateo estaba ocultando algo que podría ser importante para la comunidad. Si él encontró algo útil en estas tierras, no debería ser solo para beneficio propio, decía, con un aire de falsa preocupación. Javier sabía manipular las palabras, y esto comenzó a generar dudas entre los habitantes. ¿Y si realmente está escondiendo algo importante?, comentaba un agricultor en el mercado. Mientras tanto, Mateo se veía en una encrucijada. Las tierras empezaban a mostrar signos de recuperación, pero aún estaban lejos de ser autosuficientes. Él e Isabela habían hecho avances notables, pero cada día traía nuevos desafíos. Esa semana, una fuerte ventisca destruyó parte de la cerca recién construida y las lluvias aún estaban retrasadas. Parece que todo está en nuestra contra,
dijo Mateo, frustrado, mientras recogía los escombros. Isabela se arrodilló a su lado y tocó suavemente su hombro. Todo lo que importa es que no estás solo en esto, y todavía hay tiempo. En el pueblo, Javier hacía su jugada final. Reunió a los habitantes para una reunión improvisada en la plaza, alegando que las tierras de Mateo podrían ser usadas para un proyecto mayor que beneficiaría a todos. «Solo quiero lo mejor para nuestra comunidad», dijo, con ese tono calculado que ocultaba sus verdaderas intenciones. «Mi hermano está desperdiciando algo que podría generar empleos, recursos y prosperidad para todos nosotros». Las palabras cayeron como una bomba en el pequeño pueblo. Mateo se enteró del encuentro demasiado tarde, pero cuando llegó al lugar, notó las miradas desconfiadas dirigidas hacia él. De vuelta a las tierras, Mateo enfrentaba el momento más difícil. Sabía que tenía poco tiempo antes de que Javier intentara algo más directo. Era hora de tomar una decisión: proteger el secreto del pozo a cualquier costo o arriesgar todo, revelando lo que había hecho y demostrando que el trabajo en las tierras era legítimo. Si me quedo en silencio, pierdo la confianza de la gente. Si hablo, Javier usará esto en mi contra, dijo, mientras Isabela lo escuchaba en silencio. Pero Mateo, a veces hay que arriesgar todo para proteger lo que importa, respondió ella con calma. Esa noche, Mateo tomó una decisión. Sabía que la próxima cosecha sería crucial para probar su punto. Con la ayuda de Isabela, planeó cada detalle, desde el manejo del agua hasta la elección de las semillas más resistentes. Era todo o nada. «Si fallamos, no habrá otra oportunidad», dijo Mateo, mirando los campos bajo la luz de la luna. Isabela asintió, con una sonrisa determinada. «Entonces no vamos a fallar». Mateo respiró hondo. No se trataba solo de las tierras o del legado del padre. Era sobre probar para sí mismo y para todos que la perseverancia siempre encuentra un camino. Los días siguientes fueron de arduo trabajo, pero Mateo sentía que algo finalmente estaba cambiando. Las tierras, antes resecas e inhóspitas, comenzaban a mostrar signos de vida. Pequeñas plantaciones brotaban tímidas, como si estuvieran probando el ambiente antes de establecerse. Isabela acompañaba cada detalle, monitoreando los niveles de agua y ajustando la fertilización del suelo. «Lo lograste, Mateo. Esto es solo el comienzo, pero ya es una victoria», dijo ella, con una sonrisa alentadora. Mateo miró las plántulas y sintió una mezcla de alivio y determinación. «Todavía tenemos un largo camino, pero ver esto aquí ya vale la pena», respondió. La noticia de que algo estaba prosperando en las tierras de Mateo no tardó en difundirse. En el pueblo, los comentarios comenzaron a cambiar de tono. «¿Escuchaste? Parece que está logrando plantar algo», comentó un habitante en el mercado. Javier, sin embargo, no estaba satisfecho. «No se dejen engañar. Esto es temporal. La tierra no aguanta mucho más», decía, intentando mantener la atención sobre su propuesta de expansión comunitaria. Aún así, sabía que necesitaba actuar rápido antes de que el éxito de Mateo se volviera imposible de ignorar. Mientras Javier tramaba, Mateo comenzaba a pensar en algo más grande. La pequeña área cultivada era solo el inicio, pero sabía que, con el potencial del pozo, podría expandir el proyecto. Conversando con Isabela, trazó planes para transformar las tierras en un modelo sostenible, que podría beneficiar a otros agricultores de la región. «Si esto funciona aquí, puede funcionar en cualquier lugar», dijo él, señalando el mapa que dibujaban en la mesa del galpón. Isabela estuvo de acuerdo, entusiasmada con la idea. «Esta tierra puede ser un ejemplo de cómo lo imposible se convierte en realidad», añadió. Los primeros resultados llamaron la atención de pequeños inversores de la región. Mateo recibió visitas de personas interesadas en entender cómo había logrado revitalizar el suelo. Algunos venían curiosos, otros escépticos. Durante una de estas visitas, un señor mayor, dueño de una vinícola local, dijo: «Pensé que estabas perdiendo el tiempo, pero ahora veo que hay algo especial aquí». Mateo respondió con humildad: «Fue más esfuerzo que magia, pero creo que podemos hacer crecer esto». Esta pequeña validación fue suficiente para reforzar su confianza y la de Isabela. Mientras tanto,
Javier observaba la creciente atención en torno a las tierras de su hermano, con una mezcla de incredulidad y rabia. «Está usando ese pozo escondido para engañar a todos», decía a sus aliados en el pueblo. Pero al mismo tiempo, comenzó a darse cuenta de que su control sobre la narrativa se le estaba escapando de las manos. Mateo, ahora más confiado y con aliados a su lado, empezaba a desafiar la posición de Javier de una manera que él nunca esperó. Por primera vez, Javier comenzó a preguntarse si estaba del lado equivocado de la historia. Ese fin de semana, Mateo decidió abrir las puertas de la propiedad para el pueblo. Invitó a pequeños agricultores y familias para ver lo que estaba construyendo. Bajo el calor del sol de Castilla, caminó entre las plantaciones, explicando cada técnica, cada etapa del proceso. Al final del día, mientras los habitantes se reunían bajo un árbol para escuchar las historias de Mateo, él percibió algo que su padre siempre decía: el valor de una tierra no está en lo que da, sino en lo que haces con ella. Y al mirar las caras admiradas a su alrededor, Mateo supo que estaba en el camino correcto. Los días parecían más brillantes para Mateo. Con los primeros resultados visibles y el apoyo creciente de la comunidad, la presión que llevaba sobre sus hombros comenzaba a disminuir. El modelo sostenible que él e Isabela desarrollaron estaba funcionando. Los campos, antes secos y agrietados, ahora exhibían filas organizadas de plantas saludables. «Parece hasta que la tierra agradece por haber creído en ella», dijo Isabela una tarde, mientras caminaban juntos por la plantación. Mateo sonrió. «Solo hice lo que papá siempre decía, escuché». Pero, en su interior, sabía que aún quedaba mucho por hacer. El pueblo comenzaba a ver a Mateo de otra manera. Los agricultores que antes se burlaban, ahora venían a buscar consejos. «¿Cómo lograste hacer esto en tan poco tiempo?», preguntaba uno de ellos, sorprendido al ver los resultados. Mateo explicaba pacientemente, siempre haciendo hincapié en el trabajo conjunto con Isabela. Sin ella, estaría perdido. Fue su ciencia y persistencia lo que hizo que esto funcionara, admitió, siempre humilde. El pequeño pueblo de Almagro, acostumbrado al escepticismo, comenzaba a abrirse a la idea de que algo realmente nuevo estaba sucediendo allí. Con la llegada de pequeños inversores, Mateo e Isabela decidieron expandir el proyecto. Él comenzó a construir un sistema de captación de agua más eficiente, inspirado en los diarios de su padre. Isabela trajo equipos modernos para el análisis del suelo, asegurando que la producción fuera cada vez más optimizada. «Esto es más que salvar una tierra, Mateo», dijo ella, mientras hacían una nueva plantación. «Esto es crear un modelo que otros pueden seguir». Mateo estuvo de acuerdo, pero en el fondo cada avance también era un recordatorio de que el enfrentamiento final con Javier se acercaba. Mientras tanto, la relación entre Mateo e Isabela ganaba una nueva dimensión. Los largos días de trabajo compartido dieron paso a cenas relajadas bajo la luz de las estrellas. Durante una de esas noches, Isabela confió. «¿Sabes? Vine aquí pensando que sería solo otro proyecto, pero siento que encontré algo que ni siquiera sabía que estaba buscando». Mateo, un poco tímido, respondió: «Solo sé que sin ti todo esto sería imposible». El silencio cómodo que siguió decía más que cualquier palabra. La comunidad también comenzó a cambiar. Inspirados por el éxito de Mateo, otros agricultores empezaron a aplicar algunas de sus técnicas en sus propias tierras. El impacto fue inmediato, con campos que antes eran solo pastizales secos comenzando a mostrar signos de recuperación. «Parece que lo que está haciendo no es solo para él, sino para todos nosotros», comentó una de las moradoras en el mercado. Esta nueva dinámica comenzó a debilitar aún más la posición de Javier, quien ahora enfrentaba a un pueblo menos receptivo a sus críticas y propuestas. Aún así, Mateo sabía que necesitaba estar preparado. «Javier no va a desistir tan fácilmente», comentó con Isabela mientras planeaban la próxima etapa del proyecto. «Siempre ha tenido una necesidad de probar que está al mando, y eso no va a cambiar ahora». Isabela asintió, pero respondió con confianza: «Entonces, seguimos, y cuando él venga, estaremos listos». Mateo no sabía exactamente qué le depararía el futuro,
pero por primera vez en meses sentía que tenía algo que ni Javier podría quitarle: esperanza. Un año había pasado desde que Mateo decidió luchar por sus tierras. La propiedad, que antes parecía un pedazo de desierto olvidado, ahora era el corazón de una pequeña revolución agrícola en Almagro. Campos verdes se extendían hasta donde la vista podía ver, con filas de árboles frutales, hierbas y viñedos brotando con una fuerza que nadie imaginaba posible. En ese día especial, Mateo abrió las puertas de la granja para todo el pueblo. Caminaba por los campos, guiando grupos de agricultores y habitantes, explicando cómo todo había sido posible. Esta tierra nunca fue estéril, solo necesitaba a alguien que creyera en ella, decía, con la voz cargada de emoción. Javier llegó tarde, observando desde lejos mientras Mateo explicaba la transformación. Por primera vez, no sentía rabia ni envidia, sentía vergüenza. Durante todo ese tiempo había subestimado al hermano y las tierras que despreciaba. Pasó por algunas filas de árboles, tratando de evitar las miradas curiosas, hasta finalmente encontrar a Mateo. ¿Podemos conversar?, preguntó con un tono que sorprendió al hermano menor. Mateo asintió, conduciendo a Javier hasta el antiguo galpón. Allí, los dos permanecieron en silencio por un momento, hasta que Javier comenzó. Me equivoqué, sobre todo esto, y sobre ti. La confesión de Javier tomó a Mateo por sorpresa. Solo no podía entender por qué no te rendías, continuó Javier con una mezcla de arrepentimiento y humildad. Siempre pensé que las tierras eran inútiles, pero creo que el problema era que no podía ver más allá de lo que estaba en la superficie. Mateo respiró hondo antes de responder. No hice esto por orgullo, Javier. Lo hice porque sabía que papá creía que estas tierras tenían valor, incluso cuando nadie más lo creía. Los dos se miraron por un momento, y Javier finalmente extendió la mano. Mateo dudó, pero aceptó el gesto. Mientras tanto, en el área principal de la granja, Isabela coordinaba las presentaciones para los visitantes. Pequeños agricultores hacían preguntas, anotaban técnicas y elogiaban el trabajo de Mateo. Uno de los niños corrió hacia él, sosteniendo una plántula que recibió como recuerdo. «Señor Mateo, ¿esto es realmente un milagro?», preguntó con los ojos brillando de curiosidad. Mateo sonrió, agachándose para estar a la altura del niño. «No, pequeño, esto aquí es solo el resultado de mucha paciencia, trabajo duro y, claro, un poquito de esperanza». La simplicidad de la respuesta encantó a todos los que estaban alrededor. Al final del día, mientras los últimos habitantes dejaban la granja, Mateo e Isabela se quedaron atrás, sentados a la sombra de uno de los árboles que plantaron juntos. Ella lo miró y preguntó, «¿Y ahora? ¿Cuál es el próximo paso?». Mateo, mirando el horizonte, respondió, «Continuar, expandir lo que empezamos aquí, ayudar a más personas y, quién sabe, nunca más dejar que estas tierras sean llamadas estériles». Isabela sonrió tomándole la mano. «Y yo estaré aquí para eso». En medio de toda esa celebración y reconciliación, Mateo plantó un nuevo árbol en el terreno, como símbolo de un nuevo ciclo. Miró al cielo y pensó en su padre, imaginando si estaría orgulloso de lo que se había hecho. La transformación de las tierras era más que un triunfo personal. Era la prueba de que la resiliencia y la fe son capaces de cambiar lo imposible. Y, en el fondo, Mateo sabía que eso era solo el comienzo de una historia mucho mayor. Mientras Mateo e Isabela miraban el nuevo árbol plantado, el silencio a su alrededor se llenaba de una calma rara. Esa pequeña plántula, aparentemente frágil, era un símbolo perfecto de todo lo que habían enfrentado. «Curioso cómo algo tan pequeño puede llevar tanto significado», comentó Isabela, moviendo la tierra alrededor de la base de la planta. Mateo asintió, pero parecía perdido en pensamientos. «Creo que nuestro padre sabía lo que hacía, incluso cuando nadie más lo creía. Siempre vio lo que estaba más allá de la superficie», dijo, con una sonrisa melancólica. El éxito de Mateo no era solo sobre el cultivo de la tierra, sino sobre la transformación de toda una mentalidad. En el pueblo, los agricultores comenzaron a adoptar prácticas más sostenibles, inspirados por el ejemplo. Incluso Javier,
que antes solo pensaba en lucro inmediato, empezó a considerar formas más responsables de gestionar sus negocios. «Pensé que todo se resumía a ganar o perder», dijo Javier durante una conversación con Mateo. «Pero ahora veo que tal vez existen otras formas de medir el éxito». Mateo, por su parte, no guardaba rencor, pero también sabía que la reconciliación llevaría tiempo. La granja se convirtió en un punto de encuentro, un lugar donde la comunidad podía aprender y compartir ideas. «Esto aquí no es solo mío», decía Mateo durante un encuentro con los habitantes. «Es nuestro. Y juntos podemos garantizar que estas tierras sigan vivas para nosotros y para quienes vengan después». Las palabras resonaron profundamente en el pueblo, creando una sensación de unidad que hacía mucho se había perdido. Ese pequeño trozo de tierra, una vez despreciado, ahora era un símbolo de renovación y esperanza. Isabela también recibió reconocimiento por su papel. Muchos habitantes se acercaron a ella, agradeciéndole por no haber desistido de Mateo y por traer su conocimiento al pueblo. «Nos diste más que técnicas agrícolas», dijo una de las mujeres locales. «Nos diste el coraje de intentar algo nuevo». Isabela, siempre modesta, respondió con una sonrisa. «Fue Mateo quien hizo esto. Yo solo ayudé a la tierra a contar su historia». Pero en el fondo, sabía que ese viaje los había cambiado profundamente, tanto al pueblo como a ella misma. Mateo, sentado a la sombra de un árbol, reflexionaba sobre el significado de todo lo que había sucedido. Pensaba en el esfuerzo, los sacrificios y los momentos en que estuvo a punto de rendirse. Si hubiera escuchado las voces que decían que parara, nada de esto existiría ahora, pensó. La mayor lección que sacó del viaje era clara. El potencial está en todas partes, pero se necesita coraje para ver más allá de lo obvio. Miró a Isabela, quien reía con algunos niños corriendo por la granja, y sintió que tal vez el futuro no era tan incierto como parecía al principio. A lo lejos, el campanario de la iglesia sonó, marcando el final de la tarde. Mateo sabía que esa historia nunca estaría realmente concluida, porque el trabajo de la tierra es eterno, al igual que el aprendizaje. Se levantó, se limpió las manos sucias de tierra y caminó hasta donde estaba Isabela. «¿Hora de volver al trabajo?», le preguntó ella con una sonrisa. Mateo respondió con una mirada tranquila. «No, hora de empezar de nuevo, siempre es». «¿Y entonces, qué te pareció esta increíble jornada?». Mateo nos mostró que, incluso ante las mayores adversidades, la fe en algo más grande puede cambiar el curso de toda una vida. «Ahora quiero saber, ¿qué harías en su lugar? ¿Arriesgarías todo para honrar un legado o tomarías el camino más fácil, como Javier sugirió al principio? Deja en los comentarios qué fue lo que más te impactó de esta historia y qué harías diferente si estuvieras en la piel de Mateo. Y claro, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para seguir acompañando historias como esta, llenas de emoción, giros inesperados y lecciones de vida. Espero verte en la próxima.